Número 16, con el siguiente orden del día. Bueno, primero ratificaríamos todos los puntos por ser proposiciones del punto 1 al punto 9. ¿Votos a favor de la ratificación? Por unanimidad. Y ahora tenemos una enmienda que se presentó por parte del concejal de Hacienda sobre el IBI. Le paso la palabra al secretario. Bien, buenas noches al público asistente y a la corporación. En primer lugar, en relación con el primer punto relativo a la proposición sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, tal y como se debatió en la comisión informativa, tienen a su disposición una enmienda presentada por el concejal de Hacienda, de tal manera que se modifica el apartado donde dice artículo 8 relativo a los tipos de gravamen y cuota. Según el tenor literal, debe decir, según el tenor literal que tiene a su disposición, con la alteración de la supresión de almacén estacionamiento. ¿Vale? Tienen todos a su disposición la enmienda con la propuesta de acuerdo. Por tanto, si lo estiman oportuno, procederá la votación sobre la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Se incluye por mayoría la enmienda. Y ahora, como acordado en la reunión de portavoces, tendríamos 10 minutos para debatir el conjunto de las propuestas. Se puede repartir en 2 turnos. ¿Vale? Por lo tanto, tendría la palabra el señor Pérez. Al segundo turno. Vale. No, primero haría la exposición de estas propuestas el concejal de Hacienda, Rubén Langa. Igual es que quería que hiciera yo la exposición, pero no. Mejor que la haga el concejal. Sí, muchas gracias. Bien, buenas noches al público asistente y a toda la corporación. Como sabéis, hoy llevamos aquí las ordenanzas correspondientes al año en curso que va a entrar, al 2017. Sí, como siempre, me gustaría, antes de empezar con mi exposición, agradecer el trabajo realizado por todos los departamentos de este ayuntamiento que han colaborado en la elaboración de estas ordenanzas y en especial al departamento tanto de intervención como de gestión tributaria. Bien, el año anterior se pudo comprobar que un nuevo gobierno había entrado en este ayuntamiento. Un gobierno comprometido con las personas y muy consciente de una situación económica por la que pasamos todos los ciudadanos. Prueba de ello fueron las ordenanzas aprobadas, donde se congelaron prácticamente todos los impuestos, entre ellos el IBI. Únicamente se subió el IAE, el cual afecta a las empresas que facturan más de 1 millón de euros al año y las plusvalías en un 1,7%. Respecto a las tasas y precios públicos, ninguna de ellas fue subida. Es más, algunas se bajaron y en otras introducimos bonificaciones. Tal es el caso de la bonificación del 100% en la tasa de basuras y la bajada en la tasa a la hora de abrir un nuevo comercio. Reducción también en tasa de deportes, en la ayuda a domicilio y en algunas más. Cabe matizar que todas estas intervenciones del año anterior fueron hechas de una manera responsable. Es decir, en ningún momento se puso en grave riesgo la economía de este ayuntamiento. De hecho, las propias modificaciones incorporadas suponían un ligero aumento en la propia recaudación. Con esto quiero decir que, aunque el propio plan de ajuste del Partido Popular nos lo impidiera, fuimos capaces de plasmar en nuestras ordenanzas la realidad vivida en este municipio, sin dejar de pensar, evidentemente, en la situación económica por la que pasa este ayuntamiento. Hecha esta pequeña reflexión en cuanto a lo que fueron las pasadas ordenanzas, he de decir que nuestro ayuntamiento continúa teniendo una situación económica complicada, agravada por leyes injustas y sin demasiado sentido que únicamente favorecen a los que más tienen, y prueba de ello es el tan famoso remanente de tesorería negativo. Este remanente, el cual no solo hace hincapié en la situación económica del ayuntamiento en el momento en el que se obtiene, sino que se proyectan sobre él deudas muy antiguas. Y lo que es más importante, y donde se contradicen las propias leyes del Partido Popular, y es que cuando tu remanente resulta positivo, tienes que utilizar la restante cantidad para el pago de deuda a las entidades bancarias. De hecho, nosotros tuvimos que devolver 1 millón de euros, que nos hubiera venido muy bien para pagar aquellas deudas que nos hicieron que fuera negativo y poder convertirlo en positivo. En la actualidad, este ayuntamiento atiende con normalidad a la multitud de servicios que presta y a sus obligaciones. No obstante, en el presupuesto de 2017
necesariamente deben contemplarse magnitudes como las siguientes. En primer lugar, amortización de un año completo del préstamo que se pidió para el pago de facturas de proveedores del año 2012, del que se terminó la carencia el año pasado y por el que tenemos que pagar este año un importe de 711.360 euros. A esto hay que añadir también la parte correspondiente del préstamo de esta legislatura. El convenio también que se ha firmado para el pago de deudas con el Consorcio de Bomberos que se tiene desde el año 2012 hasta la actualidad. Y también que puedan entrar intereses que se adeudan por distintos conceptos. Ya pueden ser expropiaciones, sentencias y otras situaciones análogas. Quiero decir también que a pesar del espíritu que refleja el plan de ajuste, muy alejado de nuestras ideas, hemos intentado que la presión fiscal recaiga sobre aquellos que más tienen, posicionándonos a favor de los que más dificultades están pasando. Es por eso también que, a pesar del contencioso administrativo interpuesto por el señor Ortiz, a cuenta de las ordenanzas del año pasado por desviarnos del propio plan de ajuste y no subir los impuestos e introducir bonificaciones, nosotros vamos a mantener aquellas bonificaciones para este ejercicio. Por los anteriores motivos y para garantizar una buena gestión presupuestaria que permita mantener la calidad y el nivel de servicios actuales, proponemos la modificación de las siguientes ordenanzas. En cuanto al IBI, primero he de decir que, aunque hayamos pedido la actualización de valores catastrales, el Ministerio todavía no nos lo ha aprobado, porque no hay presupuestos generales del Estado. Y nos ha anunciado que lo hará antes del 1 de marzo, momento en el cual nosotros cambiaremos la cuota para dejarla igualmente como la estamos trayendo a este pleno hoy. Una de las nuevas incorporaciones en el IBI hace referencia a las normas de gestión. Concretamente, en su artículo 10, se regulará la división de la cuota tributaria, de manera que cuando un bien inmueble pertenezca a dos o más titulares, el recibo o liquidación se emitirá a nombre de uno de ellos, salvo que se solicite la división de la misma, de la cuota, de manera expresa por cualquiera de los cotitulares. En esta nueva inclusión también se incorporan los requisitos de la solicitud de la propia división, los plazos y los motivos por los que se podría aplicar. También se regulan los supuestos de cónyuges con régimen económico matrimonial de separación de bienes y la documentación que deberán aportar en estos casos, al igual que en los supuestos de separación matrimonial, judicial o de divorcio. Por lo que respecta a la cuota tributaria, el tipo de gravamen para las viviendas será del 0,69%, es decir, se congela el IBI para todas las viviendas de este municipio. Por otro lado, los inmuebles cuyo uso esté destinado a oficinas, industrias y comercios que tengan un valor catastral superior a 200.000 euros y, en el caso de sanidad y beneficencia, un valor catastral superior a 600.000 euros, tendrán un tipo de gravamen del 0,82%. En cuanto al impuesto de actividades económicas, el cual, como ya he expresado al inicio de mi exposición, hace referencia a las empresas que facturan más de 1 millón de euros al año, se verá incrementado en un 0,15%. En el incremento sobre el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, se modifica el artículo 7, haciendo que su tipo impositivo suba del 25% al 25,7%. En cuanto al impuesto de vehículos, no se verá incrementado. La modificación de esta ordenanza hace referencia únicamente a su exención. En el artículo 4 se incorporarán los requisitos para poder acceder a la misma, tales como son la aportación del permiso de conducir, la ficha técnica del vehículo y la póliza del seguro del vehículo, que acreditará que dicho vehículo es de uso exclusivo de la persona con discapacidad, para la cual no deberá figurar otro titular no discapacitado autorizado para su conducción, exceptuando aquellos casos en los supuestos de discapacitados físicos, psíquicos o invidentes que no puedan acceder al permiso de conducción, en cuyo caso deberá figurar la persona autorizada para conducir este citado vehículo. Todo esto mencionado anteriormente es relativo a los impuestos. Ahora pasaré a exponer las modificaciones que se han incorporado en las tasas. En la tasa por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales se incorpora en el artículo 6 una nueva actividad, como es la de los talleres tecnológicos de la información y la comunicación, con su respectiva cuota y el método de pago de la misma. También introducimos las exenciones y bonificaciones en determinadas actividades para los vecinos de Chirivella y menores en intervención sociofamiliar. Se añade también el artículo 9, titulado Normas de gestión, en el que se regula el plazo de inscripción a las actividades, las formas para darse de baja y la devolución de la propia tasa. En deportes se incorpora en la utilización de pistas una nueva tarifa para la pista cubierta del barrio de la Luz, que hasta ahora no existía. Para la piscina de verano se incorpora una nueva tarifa para familias de 5 o más miembros
y la posibilidad de acudir actualmente a cursos intensivos de 8 sesiones, junto con la que ya existía de acudir a 16 sesiones que ya estaban. En la piscina cubierta se introducen los cursos mensuales para bebés, benjamines y niños y niñas de entre 5 a 14 años. Además de introducir como bonificación para el bono de 10 meses la situación de discapacidad 33% o más. Por último, en la de deportes incorporamos también los bonos de 10 y 20 usos para la sala de musculación. En la tasa por servicios urbanísticos se modifica el artículo 6 para cambiar un error formal que excluía determinadas obras de la obtención de licencia municipal. En cuanto a la tasa por derechos de examen, se modifica el artículo 7.1 referente a exenciones y bonificaciones, que quedaría redactado al siguiente tenor literal. No estar percibiendo prestaciones asistenciales ni prestación a nivel contributivo o reconocidas por el SEPE 100% de bonificación. Estar percibiendo prestaciones asistenciales o contributivas por importe igual o superior al 80% del IPREM, 90% de bonificación. Y estar percibiendo prestaciones a nivel contributivo reconocidas por el SEPE por importe igual o superior al 80% del IPREM e inferiores al salario mínimo interprofesional, un 60% de bonificación. Por último, en el precio público por prestación de servicio municipal de publicidad en publicaciones municipales se modifica el artículo 3 sin hacer variar los importes económicos. Únicamente se redacta de forma que se diferencie entre las publicaciones de tirada superior o igual a 10.000 ejemplares y las de tirada inferior a dicha cantidad. Estas serían todas las modificaciones correspondientes a las tasas y los impuestos que llevamos este año. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? En el segundo turno, señor Pérez. No, quería el primero. No, pues el segundo. Señor Garrido. Muy bien. ¿Alguien quiere intervenir en el primer turno? Bueno, pues pasaríamos al segundo turno. Adelante, señor Pérez. Siempre me dejáis el papel de referente de este ayuntamiento y me toca a mí empezar. Bien, aquí, como vamos a entrar con la oratoria de mínimos esta que hay sobre si tú, si yo, si tú, ¿no? Como vais a ver a continuación, ya os lo adelanto. Bueno, vamos a hacer una interpretación un tanto más política. Más hoy es el día de autos, ¿no? Donde el bipartidismo va a fusionarse, ¿verdad? Pues bueno, este discurso de alguna manera viene a colación, ¿no? Aparentemente hay un gran debate en este ayuntamiento, digo aparentemente, porque el 2012 ha sido un año importante. Aquí se aprobó un plan de ajuste en un pleno donde no participó la oposición. Yo no participé, luego me acusaron de haber insultado aquí a unos y a otros de fascistas, en fin, que no es verdad, pero bueno, cada cual. Y en ese pleno que se aprobó, pues aprobó algo tan importante para este ayuntamiento, que es, bueno, pues durante muchos años pues hay una especie de obligación de seguir una serie de pautas, porque el Gobierno central facilitó, entre comillas, facilitó una serie de créditos para que los ayuntamientos, no solo el de Chirivella, pagara las facturas que eran difíciles de pagar durante muchos años, ¿de acuerdo? Porque sabéis que la situación económico-financiera de los ayuntamientos era muy precaria, el de Chirivella y el resto de ayuntamientos. Bien, ese plan tenía trampa, porque ese plan era la intervención del Estado, aunque el ayuntamiento de Chirivella es el Estado, dicho sea de paso. Pero digamos que la Administración central pues no daba duros a 4 pesetas. Es decir, te financiaban el pago de esas facturas, pero a cambio te ponían unas condiciones férreas. ¿Para qué? Pues para eso que han llamado un plan de ajuste, luego han utilizado otra jerga que es la racionalización. En definitiva, la contención del gasto, que las administraciones no se endeudaran más. Esa es un poco la literatura, ¿no? Y el ayuntamiento en su momento gobernaba por mayoría absoluta por el Partido Popular, pero que nadie se escandalice. Es decir, otros ayuntamientos gobernados por mayoría absoluta por el Partido Socialista o por Compromís
Podemos todavía no había llegado, pero da lo mismo porque al final, es decir, pues se acogieron a ese mismo plan. O sea, que no es que aquí sea esto de malos, qué malos sois, que sí, que son muy malos en el PP, pero no por eso solo. Es decir, porque pues, si fuera por eso, malos son los demás. El PSOE, Compromís y en general todos, ¿no? Todos los grupos políticos se acogieron a ese plan, ¿no? Bien, ¿dónde está aquí uno de los primeros interrogantes? Claro, el plan te hacía acogerte y de forma gradual a un aumento, porque tú tienes que garantizar unos ingresos y una contención del gasto, un aumento progresivo, por ejemplo, de la carga fiscal, ¿no? de lo que son los impuestos y las tasas. Es decir, es muy difícil que un ayuntamiento que se acogiera a ese plan pueda bajar impuestos y tasas. Es difícil, ¿no? No lo sé, igual se puede, pero es complicado. Claro, un primer debate es, ¿está el actual gobierno municipal, está siguiendo el plan económico-financiero? Pues supongo que habrá dudas, ¿no? Ahora no lo dirá el Grupo Popular, que son los que iniciaron ese periplo, pues ahora nos dirán seguramente que no. Y algún informe al respecto hay ya negativo por parte de intervención respecto a alguna modificación de alguna tasa. Dicho sea de paso, lo que hoy vamos a votar, tampoco que piense nadie que esto es la revolución. Es decir, aquí son 4 modificaciones de 4 tasas. Tampoco es que aquí el pleno de hoy sea para tirar cohetes, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues es la constatación, ¿no? O sea, los ayuntamientos están intervenidos. Si hemos estado reivindicando algunos grupos políticos la autonomía local durante los últimos años, pues lejos de incrementar esa autonomía local, lo que estamos es una mayor intervención. Es decir, no solo somos la tercera división política, que es la división local, ¿no? Somos un poco los de tercera división, sino que además ya prácticamente no hay competencias. O sea, esto es un poco un paripé. Para que nos entendamos, los que estáis viendo el pleno, pues esto es aparentemente un debate político, pero aquí está todo ya prácticamente teledirigido, ¿no? Salvo algunos detalles, algunos matices que aquí se han enumerado, ¿no? Ante esa situación, ¿cuál es nuestra postura? Pues un poco nuestro voto va a ser en general un voto de abstención. Voto de abstención. Porque es que realmente tampoco eso tiene mucha sustancia, realmente no hay aquí un... Pero sí hay un trasfondo político, ¿no? Y por eso decía al principio lo del debate en clave estatal. Es decir, aquí lo que hay es una intervención porque se sigue un modelo económico y un modelo político. Y ese modelo, de forma coherente, pues mañana el Grupo Socialista votará lo que va a votar para que gobierne el Partido Popular. Y digo de forma coherente. No coherente con sus siglas o con su historia. Bueno, si hablamos de la historia reciente también sería coherente, me refiero desde el felipismo hasta nuestros días. Pero coherente con las políticas defendidas, pero incoherente con lo que uno dice ser o con lo que esas siglas deberían de representar. El resto de fuerzas políticas que integran el gobierno local, pues yo creo que la verdad es que todavía están aterrizando, me da la sensación, y bueno, pues tampoco creo yo que participe mucho de estas cuestiones, porque esto más es un trabajo de la Concejalía de Hacienda que dirige el Grupo Socialista, dicho también sea de paso, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que asisten, tanto en este ayuntamiento como en otros, como meros espectadores. ¿La cuestión cuál es? Pues lo primero que habría que plantear a nivel macro político, porque en el ámbito local queda grande el tema, es acabar con esa intervención de los ayuntamientos. Acabar con una financiación muy pobre, porque eso es otro tema que hay que introducir en el debate, la escasa financiación local, y por otra parte cuestionar la mayor, y es que las administraciones locales no son las culpables del endeudamiento público de este país. Es decir, son las entidades que menos endeudamiento tienen si lo comparamos con las autonómicas y por supuesto con la administración central. Y a partir de aquí, pues el resto son detalles, ¿no? Por ejemplo, el IBI, pues habéis pedido una revisión catastral. Claro, casi ningún gobierno se atreve a subir el IBI porque te echas encima a toda la población. Sin embargo, hay que significar que uno de los ingresos fundamentales de un ayuntamiento es la IBI urbana. Es uno de los ingresos fundamentales, como digo, junto con algunos otros, como por ejemplo la participación de los tributos del Estado, que ha ido a menos en los últimos años, ¿no? Ese tema, pues ustedes están intentando, pues a ver si nos hacen una revisión catastral y nos suben un poco y a ver si tenemos unos ingresos, pero casi ningún gobierno se atreve. Del resto de cuestiones, pues hay 2 expedientes que son conflictivos y que no entendemos, que es uno respecto al tema de los cursos, que ya se ha enumerado, que aparentemente es una ilegalidad, hay informes negativos, bueno, lo es una ilegalidad, ¿verdad?
y otro expediente similar que no acabamos de entender, ¿no? Porque ustedes son muchos miembros del Gobierno, o sea, que hay un Gobierno de 3 grupos y con una, numéricamente es más que nunca, creo. O sea, aquí hay muchos concejales. Está el alcalde y muchos concejales. Hay 3 grupos políticos y hay muchas personas, pero yo creo que es un Gobierno de perfil bajo. Está bastante claro que es un Gobierno de perfil bajo porque no se hace el trabajo político que se tendría que hacer. Es decir, aquí se trae una propuesta que no cumple la legalidad cuando lo que habría que traer es, aunque sea copiar, porque copiar es, o sea, el ser humano ha llegado a donde ha llegado, para bien y para mal, copiando, somos imitadores. Y de hecho la originalidad está muy sobrevalorada, de lo que se trata es de copiar, pero de copiar a los que lo hacen bien, claro, no a los que lo hacen mal. Entonces, aquí debería haber una alternativa a eso, ¿no? Es decir, aquí se traen 2 expedientes manifiestamente ilegales, que yo creo que consta en acta, no nuestra apreciación, que nosotros no participamos de esa propuesta, que conste también en acta, pero habría alternativas. Habría que trabajar alternativas. ¿Y eso quién puede hacerlo? Quien gobierna, que tiene el tiempo, que tiene el tiempo y tiene los mecanismos, tiene los recursos para hacer eso, los que están en el gobierno, ¿verdad? Y se debería traer alternativas. ¿Para qué? Pues para intentar subvencionar o becar, la fórmula que sea, pero no como le gusta al Grupo Socialista, y parece ser que también se han apuntado los otros, que es el café para todos. No, hay que becar o hay que ayudar a aquellas familias o a aquellas personas que están en situación de dificultad objetiva y, ya digo, no el café para todos. Esa es la política de izquierda, la política progresista realmente, ¿no? Es decir, pues eso no se hace. Entonces, y luego muchas cuestiones que están en el tintero, ¿no? Porque aquí, incluso Compromís, ¿no? Pues un poco en esa forma de hacer oposición de la legislatura pasada, que era pues al tuntún, ¿no? Sin saber muy bien las cosas, pero se apuntaba a que había que apoyar al PP en su causa contra el tema del agua, ¿no? El tema de la ilegalidad del agua, el cobro de las tasas y demás. Bueno, pues misteriosamente, más de un año después y gobernando Compromís, las cosas siguen igual, ¿no? Aquí ya digo que somos muy... de Podemos, pues también lo podemos decir lo mismo. Aquí se hizo una propuesta de recuperar el servicio del agua, la gestión del servicio integral del agua. Se dijo que se iba a responder en 4 meses, una comisión de expertos, etcétera. Creo que ha pasado un año. Pues tampoco se ha tenido en cuenta. Aquí se ha dicho de remunicipalizar servicios, porque lo llevan a los programas electorales, y el único grupo que ha planteado el debate y que ha tenido interés ha sido Izquierda Unida, que hemos propuesto y hemos puesto encima de la mesa esa cuestión. Por lo tanto, los temas fundamentales no se abordan, y ya voy acabando, señor alcalde, no se abordan los temas fundamentales, se trae aquí una modificación, pues eso, de ir por casa, porque esto ya digo que no tiene mucho alcance, y al final, pues aquí se sigue a pie juntillas las políticas que vienen desde arriba, que ya digo, podemos decir que malos son en el PP, yo digo, pues sí que son malos, ¿verdad? Yo no dije que fueran fascistas ni cosas de esas, ni el alcalde ni sus amigos, pero malos sí, pero tan malos como el resto de grupos políticos que ahora gobiernan, porque es seguir la hoja de ruta de lo que es la intervención. Y en coherencia, digo, de la votación, que se va a practicar, creo que es mañana, ¿no?, cuando van a votar, en coherencia, en definitiva, de un modelo, que es el modelo que hay en la Unión Europea, que es el que abraza los principales partidos de España, que es el modelo del llamado de la austeridad, del control del gasto, etcétera, que lo que hace es reprimir a las personas. Es decir, no son representantes del pueblo, que sí lo son legalmente, pero no representan realmente al pueblo, sino que representan a quien de verdad gobierna, que es el mundo de las finanzas, el mundo de la macroeconomía y sus intereses. Y por eso interesa recortar, interesa hacer planes de ajuste y encorsetar a las administraciones locales, autonómicas, etcétera. Ese es el juego, ese es el modelo. Y en ese modelo, pues están ustedes, directa o indirectamente, apoyando ese modelo. Y algunos otros no lo apoyamos ni lo hemos apoyado nunca, lo hemos denunciado siempre. No se está haciendo otra cosa que cumplir lo que ya se vaticinaba o lo que se analizaba en su momento, y se constata en todos los ámbitos y también y fundamentalmente en el ámbito estatal, que es donde realmente se toman las decisiones, porque las decisiones de este pleno, y acabo, lamentablemente no las tomamos nosotros. Aquí no sé si es un pliego de descargo para unos y otros, pero las decisiones no se toman en este pleno. En este pleno lo que se hacen es administrar o gestionar las decisiones, que es algo muy distinto. Por lo tanto, nuestro voto va a ser de abstención. Valórenlo ustedes como un voto de la desgana, ¿no?, de la apatía,
o de la constatación de que esto realmente es un paripé, ¿eh? Y desde luego un circo en el que nosotros pues no queremos participar, y tal vez hayamos participado más de lo normal porque llevamos más de 10 minutos, pero bueno, tómenselo como una especie de discurso y nada, sigan con la coherencia política que están trabajando últimamente, nada más. Sí, señor Garrido. Sí, buenas noches al público asistente y a los compañeros de corporación. Bien, el señor Langa ha empezado su discurso hablando del PP, bueno, cosa que, oiga, no está mal, me refiero. Ya sé que últimamente estamos muy de moda en el Partido Socialista y se ha hablado mucho del Partido Popular dentro de en la sede del PSOE, en Ferraz, pero hombre, aquí igual no hacía falta nombrarlo. Mire, señor Langa, usted habla de responsabilidad y ya le dijimos que el año pasado fueron absolutamente irresponsables con esas ordenanzas con esas ordenanzas que aprobaron, y este año, bueno, pues son un poquito más irresponsables con las ordenanzas que aprueban. En primer lugar, comentar que las ordenanzas que hemos traído hoy son 9 puntos, tampoco es que sea una cosa como para echar a correr. De esos 9 puntos, de esas 9 ordenanzas, pues la mayoría simplemente tienen modificaciones de lo que son textos legislativos, ¿vale? Y otras sí que tienen alguna modificación, bueno, pues no hay ninguna rebaja en específico de nada, no hay ningún beneficio para los ciudadanos. Hay 2 ordenanzas que las aprueban con unos informes en contra, que ahora pasaré a hacer un pequeño resumen. Entonces, bueno, la verdad es que es un ejercicio pues bastante arriesgado otra vez, sabiendo los antecedentes de lo que ya pasó el año pasado, pero también es un ejercicio vago. Es un ejercicio relativamente vago porque, y ya se ha comentado en la intervención anterior y se comentó en la intervención de la Comisión de Hacienda, esas 2 ordenanzas que se llevan al Pleno, que se aprueban con informes en contra de los técnicos. Eso se llama una prevaricación administrativa por parte de este Pleno, estar llevando algo que tiene una ilegalidad manifiesta. Podían haber ustedes buscado una fórmula para poder hacer esto de forma legal, de forma bien, o por lo menos no con esa ilegalidad tan tajante. Totalmente de acuerdo a que la gente más desfavorecida, evidentemente, pues pueda participar de la escuela matinera o de la escuela de música o de cualquier servicio mediante un informe, evidentemente, de servicios sociales, pero que habría que haber buscado esa fórmula para que la intervención de esta Casa hubiese dado luz verde a esta modificación, que tampoco sabemos qué alcance va a tener a nivel de la ciudadano. Yo creo que va a ser relativamente poco, pero bueno, han sido, pues eso, vagos en la redacción de esa reforma, de esas ordenanzas, y atrevidos y muy osados por querer llevar adelante esta ordenanza. Con esos informes en contra, señor Langa, le recuerdo que usted es el concejal de Hacienda, yo lo sabe bien, pero tiene usted que ejercer de concejal de Hacienda y tiene que defender lo que usted firma y trae a un pleno como concejal de Hacienda. Mire, esas 2, una de esas ordenanzas, por ejemplo, que tiene ese informe en contra, que es claramente ilegal y que usted firma, el titular se lo lleva a sus compañeros de gobierno, no se los lleva a usted. Usted igual se lleva a otro titular, un poco más desagradable, pero hombre, tiene que tener un poco más de mira. Estos señores, sus rivales políticos, pero ahora socios, van a tener un titular desde servicios sociales, pero usted es el que está firmando esto. Simplemente es una mera observación y es un mero consejo desde una posición que evidentemente pues tiene que traer, fiscalizar y criticar aquellos puntos que ven que no son legales. Ya lo hicimos el año pasado. Las ordenanzas están, bueno, no sé cómo se dice exactamente, creo que están en un juzgado porque tienen una ilegalidad y las llevamos y están metidas a trámite y se están investigando, y
se paralizarán y habrá una serie de, en fin, de cosas que no son buenas para este municipio, y con estas dos ordenanzas, pues claro, nos obliga a hacer exactamente lo mismo. Y no queremos hacerlo, señor Langa, y usted reconoció en la Comisión de Hacienda que tampoco le gusta traer dos ordenanzas que incumplen la legalidad, y usted lo reconoció, pero parece ser que se ha sentido un poco obligado por parte de sus socios de gobierno, que son en definitiva los que van a disfrutar del titular mañana por parte de la Concejalía de Servicios Sociales. Hay que ser un poco más tajantes. Yo sé que ustedes son minoría dentro de una mayoría de izquierda de este ayuntamiento, el Partido Socialista, porque están dominados y, en fin, un poco sumidos a Podemos y a Compromís, pero hombre, cada uno tiene que tener su, no se me alteren, cada uno tiene que tener su posición y llevarla y defenderla, sobre todo cuando hay una ilegalidad como la que se está llevando aquí. Bien, por otra parte, estas ordenanzas también tienen algo importante, un punto muy importante. Pretenden ustedes recaudar 300.000 euros, casi, bueno, entre 200 y 300.000 euros, con la subida del IBI, del tipo de gravamen. Lo quieren subir a aquellos, a industrias, oficinas, comercial, sanidad y beneficencia, los primeros tres valores catastrales de 200.000 euros, 600.000 euros. Mire, eso, más aparte, esto supone un 17%, ¿vale? Estos son pues aquellas empresas que tienen un local o aquellos comercios, grandes comercios, evidentemente, que tienen un catastro de 200.000 euros, un 17% es mucha pasta. Eso es lo que ustedes, evidentemente, necesitan cash money porque les hace falta. Y han dicho, pues van a pagar pues este discurso que está muy bien. Los grandes y los poderosos, los de Podemos me miran y se sonríen. Pues ese discurso que ustedes tienen. Pero, hombre, habría que ver que quizás nos estamos quedando con ese tipo impositivo, el más alto de todo lo que es la comarca. No es un gran, en fin, reclamo para que las empresas se instalen en este municipio. Puede ser un espanto para algunas empresas y algunas recientes empresas que se han instalado en este municipio. No lo hablo por el líder, sino lo hablo por ejemplo, el Centro Comercial Gran Turia, donde va a tener casi una subida de 30.000 euros al año. Y no es precisamente la galería del Centro Comercial Gran Turia que tenga grandes empresarios, son pequeños comerciantes, como todos ustedes saben. En una situación crítica como la que está, pues quizás no es el mejor empujoncito a que continúe. Puede ser que sea el mejor empujoncito para su cierre y el despido de muchos de sus trabajadores. Lo mismo pasa con muchos solares del polígono industrial, donde hay muchas empresas que están vacías, que están deseando tener una actividad, o otras que tienen una actividad pues medianamente pobre, y con estas subidas tan escandalosas, pues hombre, no se está ayudando mucho. Pero aparte, el IAE, que afecta creo que a unas 160, 180 empresas aproximadamente, también lo suben un 5%, con lo que aún le da más caña a este tipo de empresas, que al final lo que queremos es que funcionen, que no se vayan de Chirivella, que vengan más empresas a Chirivella y que contraten gente. Flaco favor están haciendo a la contratación por parte de estas empresas a desempleados con estas subidas de impuestos tan brutales como las que estamos hablando. Un 5% el IAE, cuando el plan de ajuste le dice que tiene que subir un 1%, qué malo es el plan de ajuste del PP, que tiene que subir un 1%, pues ustedes suben el IAE un 5%. Y encima un 17% el IBI a estas empresas. Mire, y volviendo un poco al punto anterior, le quiero recordar, el Ayuntamiento no tiene una buena situación económica, ni la tenía antes. A nadie le gusta hacer un plan de ajuste. El Partido Popular lo hizo en la legislatura pasada porque la situación era absolutamente, pues eso, de derribo, me refiero. O sea, es lo que había y tuvimos que acogernos a ese préstamo de 5 millones y pico de euros porque habían un montón de facturas que no eran de sus precededores, los que venían de antes de usted, señor Langa. En el Partido Socialista lo que dejaron, bueno, mire, el alcalde, que antes era también concejal por el Partido Socialista y era liberado, que también tenía, pues se dejaron muchas facturitas de esas en el cajón, eran 5 millones de euros y había que pagarlas. Y eso fue una situación excepcional en toda España, y fue el Papá Estado el que tuvo que rescatar y el que tuvo que dar dinero a las administraciones públicas para poder inyectar dinero en el mercado, en las empresas, porque si no iban a cerrar. Esto, y además, ha funcionado fenomenal. Y así lo hemos visto y así estamos contemplándolo. Sí, hay una creación de empleo y hay un mayor crecimiento económico, que evidentemente es porque se han hecho las cosas bien. Este plan de ajuste pues nos obliga a subir unas cuantas ordenanzas. Mire, hemos pedido un informe, como tantos que no nos dan,
porque el plan de ajuste evidentemente habla de muchísimas más ordenanzas que no las meras 9 ordenanzas que han traído en este expediente, por esa bajeza que ustedes tienen. Pero bueno, no sé si algún día nos contestarán o no contestarán, pero sí que es recordarle que tienen ustedes una responsabilidad, porque si no la tienen ustedes, la va a tener el señor Barberá en el que viene, porque posiblemente le tocará subir el IBI a todos los ciudadanos de este municipio, y eso sí que es un mal titular, que es lo que no quieren los que están gobernando ahora. Pero, señor Barberá, téngalo en cuenta, porque si no es este año, el año que viene, la situación económica de este ayuntamiento va a ser peor, porque lo dicen todos los informes de la intervención de este ayuntamiento, que dice, y lo voy a leer textualmente, debe recordarse en este punto, y esto no lo digo yo, lo dice la intervención de este ayuntamiento, debe recordarse en estos puntos que la entidad local se encuentra vinculada a lo previsto en el plan de ajuste, aprobado por el famoso pleno del ayuntamiento del 29 de marzo del 2012, en el cual se estableció el incremento de unas tasas. Los informes, y con esto termino, señor alcalde, por esta parte, en los informes de tesorería que acompañan a los datos remitidos al Ministerio a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales, remitidos por esta intervención, calculados conforme a la metodología prevista en el Real Decreto tal, en el que se mide el retraso de pago de la deuda comercial en términos económicos, se pone de manifiesto, claramente de manifiesto, el incumplimiento de citado periodo. Estamos pagando tarde, estamos pagando mal, volvemos a acumular facturas, tenemos remanente negativo, tenemos que pedir préstamos, que lo tiene que devolver el señor Barberá el año que viene, en fin. Estamos haciendo una política económica que nos lleva preocupantemente a que va a ser difícil mantener todos los servicios públicos de este ayuntamiento, y encima infringiendo la legalidad, que ya es el colmo de los colmos. Pues eso es el resumen de este expediente, es el resumen de esta nefasta y muy mala planificación económica para este ayuntamiento, que al final, como siempre, lo pagarán los ciudadanos, lo pagarán las empresas que no pagan y que encima les suben los impuestos, y lo pagará en definitiva el bienestar de los ciudadanos. Simplemente recapaciten, trabajen, sean ustedes, que son 13 concejales, lo han dicho antes, es quizás el equipo de gobierno más amplio, quizás no, seguro el equipo de gobierno más numeroso de la democracia de este ayuntamiento, seguro, por lo menos que yo recuerde, y ya llevo años aquí, aunque bueno, igual alguno lleva más años que yo, pero bueno, o igual, pero algunos de aquí sí. Pero nos han traído un expediente de ordenanzas fiscales, pues realmente, pues eso, vago y con poco interés y manifiestamente ilegal. Simplemente nada, recordarles que no es un buen ejercicio, no es lo que se merece la ciudad de Chirivella ni los vecinos de Chirivella. Necesitamos un esfuerzo mayor por su parte, y desde luego no lo están demostrando, al revés. Parece que están ustedes tirando la pelota para que los que vengan después que se vayan apañando. Señor Barberá, tome nota. Adelante, señor Barberá. Sí, respecte a la intervenció del portaveu d'Esquerra Unida, dir-li que no és cafè per a tots. Una de les ordenances que ve en informe negatiu és la que fa referència a l'excedència, a l'excepció per part dels xiquets i xiquetes d'intervenció social en l'assistència a diferents activitats organitzades per l'Ajuntament. Això, per altra banda, ha estat una pràctica habitual des de fa molts anys en l'Ajuntament de Chirivella, que és que des de serveis socials en els xiquets i xiquetes o en les famílies en les que s'estava intervenint, quan se considerava apropiat, necessari, que per diferents motius aquests xiquets acudiren a alguna activitat, se'ls no pagaven aquesta activitat, que podia ser un esport en una escola o algun altre tipus d'activitat. Per tant, el que fa aquesta ordenança és que recull la realitat de la pràctica que s'està fent. Per tant, el titular que és cadena de serveis socials és que el PP no vol que els xiquets de l'Ajuntament se pugui fer intervenció social en ells. No entenc aquesta amenaça. I després volia comentar també ràpidament que és cert que els ajuntaments estan molt mal finançats des de l'Estat. És cert que els ajuntaments no representen el gros del deute públic, especialment si se lleva les grans ciutats, com podrà ser València ciutat, que tenia rècord de deute en el moment que la governava el PP.
I també és cert que som optimistes des de Compromís perquè tant el PP com el PSOE han dit que van a buscar una llei de finançament autonòmic més bona i segurament restituiran l'agravi que patim els valencians i les valencianes des de l'administració pública, que es podria parlar directament d'un espoli, i per tant tindrem un finançament més digne en aquesta legislatura que comença amb un bon enteniment entre el PSOE i el PP, i esperem que això, que és un element de discussió important a nivell estatal i especialment important per als valencians i les valencianes, som moderadament optimistes en que se pugui solucionar en aquesta legislatura, i efectivament això afectarà també el finançament dels ajuntaments i el finançament de serveis que estan prestant els ajuntaments a vegades en fons propis. Señora Martí. Sí, buenas tardes al público asistente. Quiero empezar lo que es la argumentación, desde luego reconociendo que nosotros no venimos aquí a hablar del PP. Eso es lo primero. Desde luego nos lo ponen a huevo, pero eso ahora vendrá. Al fin y al cabo, lo importante de hoy es que el Partido Popular en este ayuntamiento ha reconocido por fin, después de 5 años, que la situación económica de este ayuntamiento es semejante o parecida al resto de ayuntamientos de España. Eso, desde luego, es gratificante, porque van a empezar a entender que su gestión económica, desde luego, no era la mejor del mundo, ni que ustedes eran garantes de la mejor gestión económica que ha pasado por los años de gobierno del Ayuntamiento de Chirivella. Desde luego, hay cosas que como políticos tenemos que escuchar, desde luego, faltas de esfuerzo, irresponsabilidad, ilegalidad, ordenanzas de perfil bajo. El cambio, señor Pérez, se produjo el año pasado. Usted lo sabe, las ordenanzas que aprobaba el Partido Popular nada tenían que ver con las que aprobó este Gobierno. Usted lo sabe, lo que pasa que hoy, en su discurso, que yo le agradezco que haga, desde luego no lo quiere reconocer. Se trabaja duro, de vaguedad y de perfil bajo. Pues desde luego nosotros no compartimos eso. Nosotros estamos aquí diariamente trabajando en el Ayuntamiento de Chirivella. No necesitamos venir un domingo y hacernos una foto. Estamos aquí diariamente. Bien, quería empezar, aparte de decir esto, por una circunstancia que desde luego apunté con precisión en la Comisión de Hacienda el pasado lunes. El señor Ortiz apuntaba, me llamó la atención y por eso lo apunté yo en mi blog de notas. Decía, yo no quería, así muy condescendiente, yo no quería, pero ustedes me obligan, no me queda más remedio que llevarlos a los tribunales por incumplir el plan de ajuste. Y lo decía con condescendencia, como digo, en la comisión, como si nos estuviera perdonando algo a este equipo de gobierno, cuando nosotros estamos orgullosos de traer estas ordenanzas aquí a este pleno. No nos tiene que perdonar nada, porque desde luego si perdonar usted o hacerlo con descendencia es que bonifiquemos algunas tasas para garantizar el acceso a los servicios públicos de los ciudadanos y garantizar además la igualdad de oportunidades a todos los vecinos de Chirivella, pues desde luego bienvenida sea su condescendencia, pero no nos tiene que perdonar nada. Esto es paradójico y quiero que quede de manifiesto en este pleno, por no decir que es de mal gusto, porque las cosas claras, y aquí tengo yo unos datos que sí que me gustaría destacar, porque usted nos ha querido llevar a los tribunales y nos quiere llevar a los tribunales por algo que usted y su grupo, y a la cabeza de su grupo, la concejal de Hacienda, Pilar Ureña, han incumplido reiteradamente en el pasado. Aquí tengo las actas de los plenos de las ordenanzas para el 2014 y las actas de los plenos de las ordenanzas del 2015. Y bueno, pues para que el público lo sepa y también el resto de los miembros de la corporación, pues aquí la señora Ureña en su discurso, cuando le tocaba hacerlo a usted, decía algo así como: la congelación de todos nuestros tributos e incluso con una importante rebaja de algunos de ellos. En ninguno de los tributos municipales para el 2015 ha habido incremento. Además, le decía a los ciudadanos que lo que tienen que tener claro es que, a pesar de que el plan de ajuste nos obliga a subir el 3% en el IBI, este equipo de gobierno no lo va a subir. Y la razón es que se han tomado otras medidas que ayudan a paliar. Eso no lo prevé el plan de ajuste.
Por tanto, ustedes incumplieron el plan de ajuste. Igual incumplieron el plan de ajuste. La única diferencia es que nosotros los felicitamos y lo felicitamos porque pensamos que lo incumplieron para bien. Hoy, desde luego, les parece fatal. Les parece todo fatal. Nos acusan de incumplir la ley y lo más curioso es que el señor Ortiz, a título personal, denuncia al Ayuntamiento de Chirivella y lo hace sin tener en cuenta, pues en este caso, al Partido Popular. Yo, desde luego, y mi grupo político, consideramos que es una falta de seriedad y de altura política. Dígame usted qué le va a decir al juez cuando vaya y se presente allí delante y le diga, no, mire, yo vengo aquí a denunciar al Ayuntamiento de Chirivella, pero es que yo hice lo mismo en años anteriores. Lo que sí que le pediríamos es que fuera valiente, que quiera decir exactamente qué es lo que quiere de los ciudadanos de Chirivella. Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, los ciudadanos de Chirivella lo primero. Pero usted lo que tiene que decir es, yo quiero, y por eso denuncio al Ayuntamiento de Chirivella, que los ciudadanos de Chirivella paguen más tasas y más tributos. Por tanto, ¿quiere usted que los ciudadanos de Chirivella pues no vivan mejor, no se les garantice los accesos en igualdad de oportunidades a los servicios públicos? Y, desde luego, dígalo bien y en un titular bien grande, que quieren que se les suban los impuestos. Desde luego, nosotros no entendemos qué política es esa, la política del juzgado. Usted siempre como que cruza las líneas rojas. Usted ya lo intentó con dinero del ayuntamiento, gastándose dinero en informes externos, inculpar al anterior portavoz socialista de la cuestión del agua y le salió mal. Y ahora se siente y se llena de orgullo por hacerlo a título personal. Pues si Daishow pague yo, él se siente orgulloso, pues estupendo. Pero desde luego ya sabe lo que tiene que hacer. Mire, las ordenanzas de este año y las del año anterior, a diferencia de las personas, y esto queda más que evidente, piensan en las personas y, desde luego, piensan en las personas sin poner en peligro la gestión económica del ayuntamiento y el equilibrio presupuestario, que es lo que a todos, con un poco de trellat, es lo que nos interesa. De hecho, lo que se va a recaudar de más es más, desde luego, que las bonificaciones que se puedan hacer. Así que yo le digo, usted vaya donde tenga que ir, vaya al juzgado, vuelva a ir al juzgado, triplique las veces que quiera ir al juzgado. Tiene 30 días para presentar alegaciones después de este pleno. Entonces, haga lo que tenga que hacer, pero ya le digo, nosotros claramente vamos a llevar estas ordenanzas adelante. Y ya le digo, dígalo en un titular bien grande, sea valiente, diga que el ayuntamiento es una empresa, que a usted solo le interesan los números y que, desde luego, lo único que quiere es subirle los impuestos a los ciudadanos. Y, desde luego, la gestión económica, dejen de vanagloriarse. Si la gestión económica de este ayuntamiento, hoy por hoy, es la que es gracias al servicio de intervención de este ayuntamiento. Aquí no hay héroes económicos, aquí hay personas y funcionarios que trabajan, hay concejales que tienen responsabilidad política, como el concejal de Hacienda, Rubén Langa, que trabaja duro y que, desde luego, trae su propuesta aquí. Hemos hablado mucho de la liquidación del presupuesto del 2015. Aún tenemos que escuchar, y lo estamos escuchando en este pleno, pues las afirmaciones que hace el señor Garrido al respecto del remanente negativo de tesorería, el préstamo de pago a proveedores de los 5 millones de euros. No engañen, es que no es así. Es que la gente los concejales que hemos ido aprendiendo sobre estas cosas sabemos muy bien qué pasó en el 2012 cuando ustedes tenían un remanente de tesorería remanente positivo de tesorería. Ustedes pidieron un préstamo de 5 millones de euros para pagar facturas y, evidentemente, pagaron facturas de proveedores, pero luego convirtieron esa deuda comercial en deuda financiera que la estamos pagando nosotros. Y ustedes lo saben. Entonces, no digan que tuvieron un remanente positivo de tesorería, que evidentemente, técnicamente es así, pero luego dejaron un pastel, y ustedes lo saben. Por tanto, los pasteles, pero es que los pasteles son de todo. Es que aquí nadie ha dicho en ningún momento, y ustedes hoy lo han reconocido, que la situación económica del ayuntamiento es mejorable. Claro que es mejorable, que ustedes no son héroes, ni nosotros tampoco. Por tanto, eso que quede claro. Pero lo que sí tenemos que decir claramente es que la ley que nos obliga a devolverle a los bancos 1 millón de euros y que a ustedes les hizo devolver 400.000 euros, pues es una ley que no compartimos. Y entonces eso hay que decirlo. Y que asfixia a las administraciones locales y que
si asfixia a las administraciones locales, lo que hace es beneficiar a otras entidades y sociedades que ya sabemos cuáles son. Por tanto, nuestras ordenanzas no tienen nada que ver con las ordenanzas de ustedes. Las suyas obedecían siempre al criterio político de la austeridad, propio de la derecha. No se ocupaban, pues eso, de los que más le necesitaban. Simplemente ustedes estaban obsesionados en la recaudación y en la recaudación. Entonces, hacían lo que hicieron los primeros años, contemplar subidas generalizadas de un 3%, y cuando se dan cuenta que asfixian a los ciudadanos, de momento dice, vamos a bajar. Y eso se lo decía el portavoz socialista anterior y se lo volvió a decir. Y ustedes incumplieron el plan de ajuste porque se dieron cuenta que tenían que tocar las ordenanzas para bonificar a los ciudadanos. Y ahora nos vienen con que incumplimos el plan de ajuste y se van a juzgado. Eso es una falta de credibilidad brutal. Entonces, ya le digo, desde la responsabilidad política, desde el equilibrio presupuestario, estas ordenanzas vuelven a pensar en los ciudadanos. Ya lo hicimos con el primer cambio cuando llegamos al Gobierno. Hoy y el pasado año se subió el impuesto de actividades económicas y este año se sube el IBI a los que más tienen, que es lo que toca ante situaciones difíciles. Claro, a ustedes les gustaría que subiéramos los impuestos a los mileuristas, a los que cobran 1.000 euros. Pues no, eso desde luego nosotros no lo vamos a hacer. Las ordenanzas siguen contemplando esas bonificaciones. Los escolares de Chirivella, desde luego, irán a la campaña Animal Teatre sin pagar, que ustedes lo quitaron, por recordarlo. Y no lo hacemos por darles palmaditas a las personas en la espalda. Lo hacemos porque creemos que tenemos que hacerlo y que la persona tiene que estar en el centro de las políticas sociales de nuestro Gobierno. Por tanto, las ordenanzas, desde luego, van a mirar, ya le digo, para tener en cuenta a los que más lo tienen, a los que más lo pasan mal. Y a pesar de sus amenazas, de su voluntad política judicial, lo que quiera decirle a usted, la de este equipo de Gobierno, la de este concejal de Hacienda, que le digo, trabaja desde la responsabilidad, es esa. Y si su política es la de los juzgados, pues bueno, ha quedado de manifiesto que eso es así, pero nosotros vamos a seguir adelante. Muy bien, vamos a pasar a la votación de las propuestas. La primera propuesta relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Segundo punto, proposición relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Tercera propuesta relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por mayoría. Cuarta propuesta relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por mayoría. Quinta propuesta relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por mayoría. Sexta propuesta relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de piscinas e instalaciones deportivas y otros servicios análogos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por mayoría. Séptima propuesta relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa reguladora por servicios urbanísticos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por mayoría. Octava propuesta relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por mayoría.
Novena propuesta relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio público municipal de publicidad en publicaciones municipales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sin nada más, se levanta la sesión. Buenas noches.